Hoy, episodio de IA, ya que nos visitan dos de los grandes conocidos del podcast. Por un lado, Javier Andrés, que cuando vino hace muchos años nos habló de Etiquetea, pero que también es el co-founder de Lucía, una de esas empresas españolas que realmente están triunfando en la IA. Por otro lado, Alberto Bemunán, que ya nos habló en su época de Mobile Dreams Factory, que vendió la empresa Gelt y que hoy en día está muy centrado en el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la IA en el trabajo en la educación, de cómo los distintos países están afrontando la IA, cómo la están aprovechando, que es una discusión bastante geopolítica para entender, por ejemplo, cómo lo hace Estados Unidos, cómo lo hace China y todo lo que seguramente no está haciendo Europa. Y por último, filosofamos un poco sobre cómo nos va a impactar la IA a nosotros. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos que trabajar? ¿Seremos felices? De todas esas cosas hablamos hoy en Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué Gracias bueno. por venir de nuevo al podcast. Gracias a ti por invitarme otra vez. Javier, bienvenido tú. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Primera vez que vienes en vídeo, ¿no? Primera vez, efectivamente. A ver qué tal sale. Muy bien. Oye, contadme tú primero, Alberto, ¿qué estáis haciendo de IA? ¿Por qué os invito a hablar de IA? Estaréis trabajando en algo en el entorno, ¿no? Sí, yo llevo 2 años trabajando en Rebundle, que es un programa continuo de educación de IA a través de WhatsApp y workshops y demás. Entonces estoy trabajando en eso, aprendiendo mucho sobre la IA, que va evolucionando cada día. Es decir, educación a través de WhatsApp. Sí, la gente le gusta educarse por WhatsApp. Bueno, tenemos unos completion rate que son 7-10 veces más grandes que el completion rate medio de cualquier programa síncrono. Y ya no solo eso, sino el hecho de aprender IA de una manera práctica, sencilla, a través de micro lecciones. Entonces, bueno, es muy fácil, muy ameno y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Tú, Javier, ¿qué estás haciendo con IA? Bueno, pues principalmente Lucía, que es el proyecto que ayudé a cofundar allá por el año 2023, que parece que en términos de inteligencia artificial es del Pleistoceno. Pero bueno, Lucía es un asistente personal que te responde gracias a la inteligencia artificial, que ha sido usado ya por más de 70 millones de personas en todo el mundo, principalmente Latinoamérica, y que básicamente nos centramos en 2 casos de uso muy importantes. Uno que es el tema de la educación, ayudando pues, a chavales a ser su profesor particular, y en el otro en la parte más de acompañamiento, ¿no? O de, bueno, pues de darle compañía a determinadas personas que en ciertos momentos pues, se pueden sentir solas y quieren compartir sus experiencias, sus sentimientos, bueno, pues con Lucía en este caso, ¿no? Esto es interesante. O sea, Lucía, lo de la educación está claro, ¿Sí? Pero aparte de eso también sirve de acompañamiento. Un poco Sí. como la película Hair. Ya hemos llegado ahí un poquito. Todavía nos queda un poquito para ser como Her, pero efectivamente hay una parte de acompañamiento muy importante que los usuarios de hecho agradecen mucho y que consiste, bueno, pues como si tuvieras una amiga, un amigo, donde quieres compartir pues tus inquietudes, tus impresiones y por lo que sea, pues no tienes una persona física a mano o simplemente no te sientes cómodo compartiendo pues determinadas cosas que te puedan preocupar, pues Lucía en este caso ha demostrado, vamos, lo que nos dicen miles de usuarios, cientos de miles de usuarios todos los meses, es que en Lucía pues ven una solución muy útil para ellos y muy amigable, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, bueno, yo ahí ayudé a cofundar en el año 2023, como dije, luego ya desde el 24 estoy más en una parte como advisor, es Álvaro Giges, en este caso el fundador y el líder del proyecto en el que está el día a día, y bueno, pues desde entonces hemos levantado más de 50 millones de euros de inversores muy potentes en Silicon Valley y en el resto del mundo, y intentando aprender, intentando estar un poco al día con todas las novedades que pasan, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya nos habéis legitimizado porque hemos invitado a hablar de IA. Bueno, yo os invité a hablar de algo y vosotros dijisteis que de IA, así que os habéis legitimizado vosotros solos. Pero bueno, oye, vamos a empezar a meternos en ese tema de IA. Vamos a empezar por el que siempre nos toca y es el primero, que es el tema del trabajo. Entonces, ¿qué está pasando en el entorno laboral realmente con la IA? O sea, yo particularmente veo que la IA está cambiando muchísimo el rol y cómo utilizamos la IA. Está dividiendo en muchas partes el unbundling del trabajo, ¿no? Entonces tú piensas, escribes, analizas, etcétera, y todo eso es lo que está cambiando la IA. Entonces estamos pasando de definir un rol y de todo lo que haces en un rol a capacidades, ¿no? Y esas capacidades las estamos utilizando
en algunos casos en mayor medida y en otros casos en menor medida, pero la estamos utilizando con la inteligencia artificial. Entonces vemos que se está creando como un ecosistema de máquinas y personas para realizar un rol completamente, ¿no? Entonces, de distintas actividades y tareas dentro de ese mismo ¿Pero rol. en qué tipo de actividades y tareas ves tú que se están impactando con eso que describes? O sea, yo creo que hay cosas que, o sea, empezando primero por la eficiencia, luego por la calidad y terminando por la parte que no podíamos hacer porque era imposible, ¿no? Entonces yo creo que hay como 3 partes. Creo que la parte, y yendo a la parte de que antes no podíamos hacer, por ejemplo, en marketing, quizás antes no podíamos analizar una gran cantidad de datos, hoy en día lo podemos hacer, o diferentes fuentes, o entonces eso lo ves dentro de un trabajo de una persona que hacía marketing, o el que genera contenido, cómo puede hacer contenido y cómo puede ser un individual contributor que puede hacerse su guión, puede hacerse su vídeo, puede hacerse un avatar, puede traducirlo a inglés. Entonces, hoy en día ya no necesitas a un traductor externo, no necesitas, entonces puedes hacer una cantidad de cosas o de tareas con la inteligencia artificial. Y creo que eso cambia el trabajo, porque cambia la unidad del trabajo como tal, ¿no? Ok, interesante. Entonces, estos son los temas, un poco lo que se preveía, ¿no? Que la IA iba a eficientar algunas tareas, automatizar otras y hacer que la gente se dedique a pensar y menos a ejecutar, ¿no? Sí. Entonces, pero más allá, ¿qué has visto tú? Bueno, una de las cosas, o sea, yo creo que todos los que hemos estado utilizando IA en nuestro día a día, pues, nos vemos mucho más productivos y que determinadas tareas que quizás antes te daban pereza de redacción de textos o de análisis de números, ahora todos somos mucho más eficientes y mucho más rápidos y nuestra productividad ha aumentado tremendamente, ¿no? Y en muchos casos lo que estamos viendo es que yo creo que se están redefiniendo los roles, ¿no? De los puestos de trabajo, y quizás antes dedicabas una gran parte de tu tiempo a ciertas tareas que ahora, gracias a la IA, la puedes hacer de manera mucho más rápida, pero puedes dedicar tu tiempo a otras tareas que todavía la IA no es suficientemente completa, ¿no? De hecho, justamente esta semana salía un artículo en el Financial Times donde analizaban el impacto que estaba teniendo la inteligencia artificial en la pérdida de puestos de trabajo en la parte de los despidos. Y la conclusión principal es que no estaba todavía claro, ¿no? O sea, que no había una correlación clara donde se veían que el aumento de la IA estaba provocando despidos masivos, ¿no? Porque un poco lo que estamos viendo es que hoy, a día de hoy, por el estado del arte de la IA, es muy buena haciendo tareas concretas, pero todavía no es suficientemente buena como para que quite demasiados puestos de trabajo, ¿no? Obviamente puede haber casos concretos que igual sí, pues no sé, en atención del cliente o en determinadas tareas, o en, yo que sé, programadores juniors o en copywriters, igual hay determinados trabajos muy concretos que la IA sí que es suficientemente bueno. Igual equipos grandes pues ya no tienen que tener a un equipo de X personas de atención al cliente y ahora que pueden optimizar y reducir, pero al final siempre va a ser necesario todavía, a día de hoy como está la tecnología, que haya esa persona por encima supervisando, porque todavía no tenemos que olvidar que la IA sigue teniendo problemas importantes de consistencia, de alucinaciones, y todavía el factor humano sigue siendo importante y relevante, ¿no? Claro, pero todo lo que decís, yo creo que lo vivimos. Después hay todo el tema de la adopción, que es otro tema que después entramos, ¿no? Pero usar el IA para escribir, para traducir, para gestionar hojas de Excel. Sí. Entiendo que para programar, los que programan, eso era un poco lo esperado, ¿no? Y tenemos tiempo hablándolo. ¿Hay algo más en el entorno laboral más revolucionario, más nuevo que vosotros hayáis visto que está sucediendo con la IA, o se está centrando en estos temas de cierta manera, pues de eficientar o de hacer tareas de cierta manera rutinarias que antes hacíamos la gente y ahora los hace este software? O sea, yo sí veo, yo veo que hoy en día, o sea, yo creo que hay 2 partes. Hay una parte en la que esa eficiencia se la lleva la compañía o se la lleva la organización, y hay otra en la que la organización define unas políticas bien claras y esa eficiencia de alguna manera sí termina funcionando, ¿no? Entonces veo que hay cosas que están sucediendo a nivel de, yo qué sé, antibióticos. Llevamos 70 años. No se había descubierto ningún antibiótico y en los últimos 2 años se han descubierto 2, ¿no? Entonces, pero esto es por la IA. Explícame por qué, claro, cómo la IA ayuda a que se descubra un antibiótico. El análisis de datos, porque hoy en día puedes hacer una cantidad de análisis de datos que antes quizás no podías hacer, o puedes correr una cantidad de experimentos sintéticos con datos sintéticos y enfocarte en los 2 que más van a tener, ¿no? Entonces, puedes hacer una cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, el otro día programé, no soy programador ni nada, programé un focus group sintético para poder validar campañas, un deck o lo que sea, y entonces creaba mi focus group con las personas, con las preguntas y demás, y hacía mi mapa. O sea, con personas sintéticas creadas por la IA. Claro. O sea, tú generabas un perfil para esas personas
¿Y después generabas el focus group? Ok. Yo le decía, oye, esta es mi startup, dime quién pudiera ser el ICP, el Ideal Customer Profile, y entonces me generaba un Ideal Customer, entonces me decía, esta persona de 25 años, mujer, tal, de Madrid, del otro de Burgos. Y yo le decía, dame 5 o dame 50 o dame 500. Y luego le decía, quiero probar onboarding o quiero probar pricing. Claro. Y entonces tenía todas las preguntas y lo hacía. Pero claro, eso es lo que te permite hacerlo hoy en día. Antes no, antes tenías que ir a buscar, ir a hacer. Entonces, incluso lo estamos viendo en cosas muchísimo más avanzadas como laboratorios. El otro día escuchaba un podcast de laboratorios que conectan a una IA con brazos robóticos para hacer experimentos científicos. Entonces, ¿cómo puedes hacer esos experimentos científicos? La IA es la que decide cuál es la hipótesis que va a validar y luego los brazos robóticos son las que empiezan a hacer eso, las mezclas o lo que sea, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que podemos hacer con una IA, nuevamente, aumentando la capacidad, expandiendo la capacidad, no solo en la parte generativa, no solo en la parte de la eficiencia y calidad, sino en la parte de expansión, ¿no? Justo. Yo creo que, como decía Alberto, la parte de análisis médicos, por ejemplo, pues puede ser muy interesante, ¿no? El otro día también escuchábamos en una conferencia que creo que hay 10.000 investigadores médicos profesionalizados investigados centrándose en fármacos contra el cáncer, ¿no? Y gracias a la IA, imagínate cuando esos 10.000 sean capaces de pasar no a 100.000, sino a millones que estén investigando en paralelo, ¿no? Entonces, la velocidad de descubrir nuevos fármacos, pues obviamente debería crecer de manera exponencial, ¿no? Entonces, el momento que le metes esa escala y ese orden de magnitud mayor, pues todo lo que está limitado por el conocimiento humano se debería deslimitar de alguna manera y llegar a abrir nuevas fronteras del conocimiento que nos ayuden a encontrar nuevas medicinas, nuevos fármacos o bueno, pues nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Interesante, ¿no? Porque entonces aquí estamos hablando es más de capacidad de procesamiento, de análisis, inclusive de llegar a conclusiones, ¿no? Esto es diferente a lo de eficientar. Ok. Y esto se adopta equitativamente porque, no sé, yo por lo menos en mi día a día todavía hay gente que tengo que convencerla de que ¿sabes? De que no hay que hacer una lista de compañías target, sino que puedes hacer un deep research con Gemini, que aparte ahora te lo regalan si tienes el Google Suite, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es la adopción de todo esto? Bueno, y yo creo que va por barrios, ¿no? Y efectivamente, de primeras yo creo que hay una gran parte de la población que su primera reacción frente a la IA es una reacción de miedo, ¿no? Porque pues, todos los titulares y muchas de las noticias que están viendo es de que se van a quedar sin trabajo y de que la IA nos va a gobernar a todos y de que pues, vamos a tener el día de mañana va a salir Terminator por las calles y nos va a aniquilar, ¿no? Y ese miedo, el problema que tiene muchas veces es que paraliza y te evita el tener el sentimiento correcto, que yo creo que es el de la curiosidad y el de investigar para ver cómo en tu día a día te puede ayudar, ¿no? Y cómo puedes hacer un deep research o cómo puedes utilizar determinadas herramientas. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que de alguna manera intentar aterrizar en su día a día y en su trabajo e intentar entender que el mundo no se acaba en ChatGPT, sino que hay otras soluciones específicas y verticales para cada una de tus áreas y al final a la IA se aprende utilizándola, como muchas de las cosas, ¿no? Y practicando. Y todos los que hemos dedicado bastante tiempo a trabajar con ella nos damos cuenta que nuestra calidad, no solo ya de prompting, sino de pensar qué tipo de cosas nos pueden ayudar a hacer, mejora cuanto más lo usamos, porque nos damos cuenta en qué áreas es muy buena, cómo tienes que, pues qué tipo de cosas le puedes pedir y qué tipo de cosas tienes que interactuar con ella para que efectivamente te pueda llegar a dar una calidad de respuesta. Entonces, bueno, yo creo que las herramientas están ahí, pero todavía depende del humano que está detrás, el que sepa, pues capturarlas y utilizarlas en su favor, ¿no? Es un poco como las bibliotecas siempre han estado ahí, con todo su amplio, vasto contenido, ¿no? Pero muy poca gente, pues, se levantaba de la silla, abría la puerta e intentaba investigar y utilizarlas, ¿no? Ahora todo ese conocimiento está en nuestras manos y con un poder computacional mucho mayor, o sea, se han eliminado muchísimas barreras de fricción que antes había y se ha universalizado todo ese poder, pero aún así todavía depende del propio individuo el que tenga esa curiosidad para poder utilizarla y poder trastear y testear y dedicar tiempo a qué cosas nuevas y cómo poder aplicarlas en su trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que está claro esta revolución que va a haber o que tiene que estar habiendo en el entorno laboral. Eso nos lleva al terreno de Alberto, ¿no? El terreno de la educación. Entonces, ¿qué está pasando en la educación con todo esto? ¿Está cambiando el negocio de la educación? ¿Está cambiando el enfoque de lo que tenemos que educarnos? ¿Qué estás viendo tú que estás metido en ese mundo? O sea, yo creo que está cambiando dos cosas que acabas de nombrar. O sea, yo creo que por un lado cambia el negocio de la educación. Bueno, primero la necesidad. Creo que hay una necesidad muy importante. Hay un dato que son, hoy en día 800.000 personas son los usuarios activos de ChatGPT.
El otro día salía que el 5%, solamente el 5% paga ChatGPT. Perdón, 800.000 personas solamente. 800 millones, perdón. 800 millones, te dije 800.000, perdón. Sí. 800 millones de personas son los usuarios de ChatGPT y el 5%, solo el 5% paga, ¿no? Entonces, y la calidad que te da ChatGPT gratis versus ChatGPT de 20 euros versus ChatGPT de 200 es totalmente distinta del el output que te da, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo a la pregunta, o sea, este es el dato para que veas también la parte de utilización. De 7 mil millones de personas, 800 millones están utilizando ChatGPT. 11%. Claro. Entonces, ves como que todavía falta mucha gente por adoptar y por adoptar realmente pagando, que le vean una rentabilidad como para pagar un 20% y demás, ¿no? Pero con todo eso yo creo que el avance ha sido muchísimo, o sea, muy rápido. Hace 2 años empezó, hace 2 años y algo. Y el avance ha sido muy rápido. Está cambiando 2 partes. Está cambiando el negocio de la educación en sí, porque, bueno, está cambiando el negocio de la educación y cómo formamos a la gente, ¿no? Entonces el negocio de la educación lo cambia, porque antes el Unit of Economics era el salón de clases y antes había una ausencia de conocimiento y el salón de clases realmente era el lugar donde la gente iba a adquirir conocimiento. Y hoy en día, a la abundancia de conocimiento que tenemos en Internet, que tenemos con la inteligencia artificial, la IA es la respuesta a eso, ¿no? Y el Unit of Economics que te decía es que antes tú tenías que tener 30 personas o 20 para poder sacarle rentabilidad como negocio a la educación, y hoy en día lo puedes personalizar. Es mucho más fácil personalizar y puedo hacer educación 1 a 1 de manera eficiente, o sea, perfecto. Y eso va a la segunda parte. Pues espérate, que te vayas de la primera. Porque hilando con lo que dijiste antes de que tú hiciste tu focus group, o sea, no sé, para dar, no sé, ¿qué materia das tú en el IE, perdón? En el IE, inteligencia artificial, customer centricity. Customer centricity. Customer centricity es customer centricity. Entonces, o sea, hay un montón de libros escritos, un montón de conocimiento. Entonces, igual como tú creaste tus clientes para hacer el focus group, ¿sería factible hacer un profesor de IA de Customer Centricity que dé el contenido igual o incluso mejor que un profesor humano? Sí, yo creo que hay una parte, y eso es lo segundo. Yo creo que la forma como damos las clases o el engagement que hay, yo creo que hay una parte. Entonces, yo, por ejemplo, estoy tratando de meter en las clases que no son de inteligencia artificial, meter inteligencia artificial en innovación, en cómo crear tu startup o en customer centricity, cómo metes de alguna manera esto que te decía del focus group sintético o cómo defines el ICP utilizando la IA, ¿no? Porque al final eso es, no le tenemos que dar la espalda a la inteligencia artificial, tenemos que buscar de qué manera podemos utilizarla para realizar nuestro rol o para dividir nuestro rol en partes, ¿no? Entonces, creo que estamos cambiando ese engagement. Yo creo que todavía la parte humana es importante y siempre va a serlo, pero quizás cambia el rol del profesor. El rol del profesor no tiene que ser el experto, sino que tiene que ser un facilitador para darte a ti herramientas. Que eso ya lo había cambiado Internet, no lo cambia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cambia otras cosas, ¿no? Incluso lo que tienes que aprender, porque ya no tienes que aprender a memorizar. Quizás lo que tienes que aprender es a discernir, a generar pensamiento crítico y a entender que lo que te están diciendo es verdad o no, es una alucinación o lo que venga, ¿no? Entonces, de alguna manera cambia también cuál es el objetivo y qué es lo que estás aprendiendo, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices, pero sin embargo, si yo pienso en, no sé, sigue habiendo grandes escuelas de negocio que son más caras, que son más prestigiosas, el tema síncrono digital sigue siendo una alternativa, bueno, es un poco como el pádel y el tenis, ¿no? El que juega pádel es porque el tenis era muy difícil, ¿no? El que hace un máster en The Power, con todo mi respeto, probablemente no podía entrar en el IES, ¿no? O sea, el centro del dinero y del prestigio en la educación sigue estando en el modelo tradicional. ¿Eso va a cambiar? Yo creo que no cambia la base. La base de la educación son 3. O sea, tú, por ejemplo, te educas para 3 cosas, o sea, para tener un título que te da empleabilidad, para tener conocimiento y para conocer personas que te pueden dar networking o que pueden enriquecer el conocimiento que estás viendo en un salón de clase. No es lo mismo tener un salón de clase con tus amigos del pueblo de Burgos, porque vas a tener una visión muy cerrada, que si tienes clases con gente de distintas perspectivas que te vaya a dar una diversidad. Entonces, esas 3 cosas, por ejemplo, nunca vamos a, o no vamos a cambiar, o la IA quizás no vaya a cambiar, va a cambiar el conocimiento y lo está cambiando, pero no va a cambiar el signaling del diploma. El diploma quizás lo tiene que cambiar la gente de contratación, porque la empleabilidad
quizás vamos a cambiar la forma como empleamos y eso lo que vaya a hacer es que vaya a cambiar la educación y ese diploma, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí que por la IA cambiando el diploma, ¿no? Bueno, o sea, y yo creo que un tema importante es a la gran cantidad de gente que llega, ¿no? Como tú dices, las escuelas más prestigiosas estaban llegando al 0,1% de la población, ¿no? Justamente lo que puede hacer la IA es a que tengas contenidos de calidad personalizados uno a uno a la gran masa, ¿no?, de usuarios. En nuestro caso, por ejemplo, en Lucía, hubo un inversor cuando estábamos haciendo la ronda en Brasil que nos definió de una manera que al principio me pareció bastante graciosa, pero luego hasta cierto punto nos gustó. Decía, o sea, Lucía, vosotros sois como el ChatGPT de las favelas, ¿no? Porque nuestro principal país es Brasil. Y efectivamente, Lucía es una aplicación gratuita y para muchos chavales de las favelas, pues obviamente no tienen capacidad ni acceso a poder tener a grandes formadores ni mucho menos a escuelas de negocio, ¿no? Pero sin embargo, hoy tienen acceso a este tipo de herramientas, además de manera gratuita, para poder formarse uno a uno con un profesor que sabe de los conocimientos, que va a tener una paciencia infinita, que está disponible siempre que el usuario quiera, aunque sea un sábado a las 2 de la mañana, va a poder preguntarle y va a poder interactuar y personalizar todo su carrera de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poder llegar a un uso mucho más masivo, de que de repente mucha más gente y esté mucho más formada, y yo creo de verdad que gracias a la IA pues vamos a tener que el porcentaje de Einsteins que haya en la humanidad o de Mozarts que haya en la humanidad pues sean cada vez mayores, porque de repente pues de esos 7 billones de personas que tenemos, pues muchas más van a poder estar capacitadas para poder llegar a explotar y sacar su mejor versión, ¿no? Yo te dejo 2 pensamientos nada más. Uno es la discusión que siempre tenía con Nuria, que trabaja conmigo en talento y demás, que decía, oye, si llega una persona de Harvard con un título de Harvard para hacer, yo qué sé, Chief Product, y tienes un tío que realmente que sabes que sabe de Chief Product, de ser Chief Product, pero no tiene ningún título. ¿A quién contratas? ¿No? Y entonces ella siempre me decía, no, yo voy a contratar al que no tiene título, que es el Chief Product, que sé que es lo que hay, ¿no? Pero si haces esa misma pregunta a alguien en una gran corporación, lo más seguro es que contrate al tío de Harvard, porque al final no quiere tener ella la responsabilidad. Entonces, un poco el signaling del diploma es una garantía de que la persona sabe de un tema y demás. Y eso creo que va a evolucionar. Y lo segundo es, cuando a mí me dieron una beca que se llama Eisenhower Fellowship y la hice sobre educación e innovación en 2018, y entonces fui y estuve con la gente de Harvard, con los que llevan todo el dinero, el trust que tiene Harvard para esto, y nos decían, nosotros tenemos un problema, tenemos miles de millones en nuestro trust, pero claro, no lo podemos utilizar, no lo podemos diversificar, porque si lo empezamos a hacer en las favelas, pues depreciamos el título que tenemos. Y lo que nos da esto es el buscar el élite, el 0,1% mejor de la población. Entonces tienes una paradoja muy importante que no la cambia la IA. La IA cambia otras cosas y cambia las dinámicas. Sí, lo de democratizar el conocimiento y la educación realmente es un tema que genera mucha suspicacia, ¿no? en ciertos puntos. Y eso me lleva al siguiente tema que quiero hablar, que es qué enfoque hay en el mundo a nivel geopolítico con respecto a la IA. Porque al final los países tienen hoy en día la posibilidad de regularlo, de no regularlo, de impulsarlo, de hacer lo suyo. ¿Qué está sucediendo en el mundo con esto? Yeah. Bueno, yo creo que ahí estamos viendo muchos, básicamente 3 enfoques muy diferentes que en el fondo reflejan un poco como cosas mucho más profundas de cómo ven ellos la evolución de la sociedad, ¿no? Bueno, pues tenemos primero el modelo de los pioneros, los innovadores, que es Estados Unidos, obviamente, donde, bueno, pues básicamente lo que están diciendo es, bueno, primero vamos a innovar, vamos a poner una especie de unos raíles bastante anchos para que la gente pueda innovar, pero no vamos a meter mucha regulación justamente para no matar la innovación, ¿no? En el otro lado tienes Europa, que ya sabemos que, bueno, pues que primero nos preocupamos por las posibles consecuencias y nos centramos mucho en la regulación, quizás probablemente demasiado, porque dejamos un espacio muy estrecho a la innovación y no dejamos que nos evolucionemos y desarrollemos las compañías, ¿no? Y luego tienes a China, que por otro lado está también teniendo un papel cada vez más protagonista en toda la parte de la inteligencia artificial, pero donde el Estado chino, por sus propias características, lo ve como un arma de control masivo y de seguimiento a sus ciudadanos, pero que por otro lado están siendo las compañías chinas también pioneras en el lanzamiento de los modelos open source y bueno, pues ahí tenemos a los DeepSeek, a los modelos de Alibaba, que cada vez están teniendo más tracción a nivel universal y que están viniendo justamente de China, que es bueno, pues los modelos más abiertos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser algo muy interesante. Sin duda alguna, es un arma con un potencial tremendo. Los estados se han dado cuenta y cada uno de ellos están trabajando, bueno, pues replicando su forma de entender o de cómo tiene que evolucionar
revolucionar la sociedad, ¿no? Aquí, perdona un segundo, pero creo que me gusta mucho intentar siempre poner un ejemplo porque creo que es muy ilustrativo respecto a cuándo es el momento correcto de regular. Yo estoy a favor de cierta regulación, porque creo que efectivamente cuando estamos hablando de una tecnología con el poder transformacional que tiene la inteligencia artificial es importante que haya cierta regulación, pero creo que es importante que no nos pasemos, ¿no? Entonces me gusta siempre recordar un ejemplo que leí en su momento y que me pareció que va muy al hilo, que es a finales del siglo XIX, cuando justamente se acababa de inventar el automóvil. Bueno, pues la gente, tú podías conducir un automóvil por la ciudad y obviamente como acababan de aparecer, pues no era necesario ni sacarte un carnet de conducir, no había señales de tráfico, no había semáforos, bueno, era como el salvaje oeste en ese sentido, y empezaron a ver pues los primeros accidentes y las primeras personas que morían pues debido al mal uso del automóvil, ¿no? Y entonces Inglaterra enseguida pues dictó una norma que le llamaron la norma de la bandera roja, que básicamente obligaba a que cada conductor de automóvil estaba obligado a reducir su velocidad, creo que era a 20 km por hora en el momento que pasaba por una ciudad, y, más importante, tenía que tener una persona por delante del coche con una bandera roja que fuera avisando a todos los peatones, cuidado, que viene un coche, no te vaya a atropellar, ¿no? Entonces, ahora, con los ojos del siglo XXI, pues nos parece estúpido de que cómo vas a tener que tener una persona con una bandera roja avisando, ¿no? Porque con el tiempo nos ha demostrado que gracias a determinados avances en la tecnología y gracias a una determinada regulación, pues tú para conducir un coche tienes que sacarte un carnet de conducir, tienes que seguir una serie de normas de tráfico, los coches han avanzado y tienen un sistema de frenos, tienen un cinturón de seguridad, hay una regulación vial, y con todo este ecosistema hemos llegado a tener y a convivir con una tecnología que todos sabemos que está, bueno, pues que tiene muchas virtudes, a pesar de que todos los días mueren miles de personas al día pues, debido a accidentes de tráfico, en la mayoría de los casos provocados por errores humanos, ¿no? Pero simplemente lo cojo porque, como ejemplo de que cuidado, porque a veces intentamos regular demasiado temprano y demasiado estrecho, de alguna manera, y limitamos la tecnología, cuando yo creo que en muchos casos, y creo que esto es un grandísimo ejemplo, es la propia tecnología cómo se va a poder de alguna manera, ayudarnos a encontrar, bueno, pues a limitar casos maliciosos, que es muchos de los problemas o muchos de los temores que tenemos, y que las propias personas también poco a poco nos vamos a ir educando en cómo podemos estar usando estas herramientas y cómo también nos podemos defender del mal uso de los bad actors, ¿no? Que utilicen la inteligencia artificial, bueno, pues para intentar estafar o para intentar timar a las personas mayores o para intentar engañarnos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de tiempo y madurez. Vamos a pensar estos tres modelos, ¿no? El modelo Wild West, ¿no? Que es el americano. Sí. Entonces, a mí, intranquilidad que me produce Bueno, primero, es positivo porque entonces hay un montón de startups y por eso es que todas las startups, todas las tecnologías siguen siendo americanas. O sea, que hay gente que le gustaría que fuesen chinas, pero la realidad es que los pioneros siguen siendo los americanos, ¿no? Sin embargo, yo empiezo a pensar, mira, cuento una anécdota que hace, no sé, 6 años había un capítulo de Black Mirror que había como unos perritos mecanizados con su propia inteligencia y que eran así malignos, ¿no? Estaban como cuidando un sitio donde estaba toda la comida y la gente tenía hambre y quería coger la comida y estos los iban matando si se iban metiendo, ¿no? O sea, pero eso hoy en día podría existir perfectamente, ¿no? Tú puedes coger el de Boston Scientific, sí, o el de Elon Musk. ¿Cómo se llama el de Elon Musk? No, Optimus. Optimus o cualquiera de estos. Hay unos chinos que tienen un perrito por $2.000 y le metes un software ahí malicioso y esto es un soldado que puede pensar, y si tú le pones, oye, tú lo que tienes que hacer es matarme a todos estos, los mato. Entonces, no sé, esto está sucediendo, hacia dónde va, es un tema que se preocupa, esta excesiva libertad, o sea, ¿qué está pasando en Estados Unidos con este tema? O esta simbiosis entre la inteligencia artificial y la robótica, que es un poco lo que yo estoy hablando. Bueno, yo creo que sin duda lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y Rusia. Los drones no dejan de ser robots autónomos o aviones autónomos, ¿no? Y claramente las guerras van a evolucionar porque el coste humano, obviamente, pues es lo último que queremos asumir, ¿no? Entonces, los robots cada vez van a ser más protagonistas de todo este tipo de guerras. Y Estados Unidos, el otro día veía una presentación también del fundador de Oculus, que lo vendió a Meta, no sé si sabéis, terminó saliendo, bueno, pues por una serie de comentarios que hizo a favor de Trump en su momento, terminó saliendo de Meta.
empresa y ha montado... Ahora seguramente otra vez. Entonces, ahora está feliz, pero porque ha montado su propia empresa privada de armamento y básicamente todo centrado en inteligencia artificial para hacer submarinos autónomos, para hacer aviones autónomos, para hacer misiles autónomos y muy centrada en este tipo nuevo de armamento, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de tecnología ya está aquí. O sea, creo que lo bueno, entre comillas, es que debería causar que pues, los soldados y el coste de la vida humana sea cada vez mayor en ese sentido y que las armas sean cada vez más eficientes, si se puede decir, y que no haya pues tanto daño colateral, ¿no? Pero creo que antes que eso va a haber muchas guerras que no tienen que ver con explosiones ni con armas, sino que eso ya sí que está pasando, de ciberataques. Han estado en los medios ahora cómo están pirateando los sistemas de navegación de los aviones de los políticos y de los ministros desde Rusia, y todo eso es algo que ya está a día de hoy y que los gobiernos y los estados pues están en el día a día haciéndolo porque lo ven como una herramienta realmente de control y de poder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que vamos a vivir y vamos a tener que convivir y defendernos de ello. Pero yo lo veo también incluso yéndonos hacia atrás y poniendo, por ejemplo, Asia o Japón, por ejemplo, y Occidente. Hablaste de Terminator. Entonces, claro, nosotros vemos a los robots como Terminator. O sea, imaginemos que tienen su inteligencia y demás, pero lo vemos como soldados y lo vemos como la parte bélica. Vemos Asia y Asia te venden a Doraemon, incluso en las películas, ¿no? Nosotros vendemos Terminator y en Japón te venden a Doraemon o te venden el robot de Toyota que ayuda a los ancianos a sacarlos de las camas y sentarlos, ¿no? Entonces, es también cómo nos han vendido la parte robótica y cómo el robot puede ser parte de nuestras vidas, ¿no? Incluso eso es parte, el otro día escribía escribí un post sobre cómo ve China, Europa y Estados Unidos, cómo ve distinto el mundo, ¿no? Entonces, y hacía una analogía con los juegos. Entonces decía, Estados Unidos juega póker, incluso blofea y es parte de la narrativa, cómo vendo un sueño, ¿no? Que creo que es lo que dice Harari, que dice que los humanos lo que hemos sabido vender es una ilusión, ¿no? El dinero, todo esto es una ilusión. Entonces, Estados Unidos es eso, juega póker y eso es lo que está haciendo. Europa juega ajedrez y China juega Go, ¿no? Entonces, Europa lo que está viendo es cómo es el cálculo, cómo defino el tablero, quiénes son los players, cuál es la siguiente jugada y demás. Y China juega Go porque piensa a largo plazo cómo de alguna manera voy a ocupar un espacio y voy a tener cada vez más una importancia dentro de robótica o dentro de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, creo que van cambiando y también van moldeando. También son las necesidades. China necesita controlar realmente, y China de alguna manera copia y busca controlar todo el algoritmo, porque el que controla el algoritmo va a controlar la población. En toda esa ingeniería social que hace China, pues de alguna manera lo está haciendo. Europa lo que busca es que el individuo siempre el individuo está por encima del bien común y de la sociedad. Y Estados Unidos al revés, el bien común, oye, si se tienen que morir 10 personas, pues el bien común está por encima, ¿no? Entonces, cada uno en esa parte de geopolítica, cómo la ven, pues cada uno hace esto, e incluso va a ir la guerra. Hoy en día lo vemos en IA, pero ya entrará la robótica, ¿no? Pero China realmente, ¿qué rol va a jugar en todo esto, no? Porque claro, aquí hay mucho ruido y están tan lejos, uno nunca sabe los mensajes que nos llegan, qué tan reales son las empresas, qué tan real es el avance. Bueno, yo creo que estás jugando un papel muy importante. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir a China últimamente, pero yo tuve la suerte de estar justamente hace unos meses y era impresionante. O sea, por un lado, la verdad que es como europeo, la primera vez que llegas y ves todas las cámaras apuntándote por todos lados, impresiona un poco. Luego es verdad que a los días ya te acostumbras y casi ni las ves. Pero a cambio de toda esa seguridad, a cambio de toda esa seguridad visual, luego es verdad que como ciudadano tienes una percepción de seguridad en las calles que también es muy envidiable por otro lado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso... Por eso en China existía en el 2000 antes de las cámaras. Sí, pero bueno, ahora cuando llegas al aeropuerto, te ve tu cámara y te dice, hola Javier, tu vuelo es en la puerta B22, corre que llegas tarde, ¿no? Y entonces, tiene una serie de cosas que todavía parecen ciencia ficción. En Europa sería imposible hacer. Bueno, claro, por protección de datos, claro, te vuela la cabeza, ¿no? Protección de datos ya no lo podrías hacer sin duda, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo creo que es súper interesante ver todo el fenómeno que está habiendo con los modelos open source que se están abriendo, como decía. DeepSeek fue el primero que básicamente, ¿sabes? Hubo un terremoto, ¿no? En todo el tema de los modelos open
operativos porque, lo hizo muy barato. Bueno, no todo el mundo, o sea, estaba ahí, pero yo creo que Alibaba ahora, la verdad que está apostando mucho por su modelo Queen, creo que se llama, y está sacando muchos modelos open source cada vez más baratos y más eficientes y los están donando, ¿no? O sea, un poco parece que Facebook con toda su apuesta por Llama también como modelo open source no termina de cuajar y tener tracción y parece que los modelos a día de hoy, bueno, con más potencial o más interesantes están viniendo de China, ¿no? Entonces, por un lado tienes a un Estado centralista, comunista, que básicamente lo que ves como una herramienta máxima de control, pero que por otro lado tienes otras empresas que quieren innovar, que no quieren perderse esta vía y que están apostando por modelos open source para que sea la comunidad la que los esté mejorando y dando más herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin duda van a tener un papel protagonista. Europa, mientras tanto, pues bueno, oye, ahí tenemos empresas, ¿no? Tenemos Eleven Labs, que es una empresa europea que es pionera en todo el tema de uso de voz y española, o sea, española no, europea, perdona, pero con españoles dentro, en ese sentido. Tenemos empresas como Lovable o bueno, otras que hay ahí que, bueno, son lamentablemente, Mistral, son lamentablemente más excepciones que otras cosas, pero bueno, yo creo que también acabamos de empezar. Para mí esto de la IA es lo que va a protagonizar probablemente seguro la próxima década, si no más. Llevamos 2 años en esto, o sea que todavía es relativamente temprano y bueno, pues veremos un poco cómo evoluciona, ¿no? O sea, yo sí veo, solo por añadir una cosa, que China tiene un constraint que para mí es una fortaleza, que es la energía. Tienen mucha falta de energía e incluso la gente dice que toda la parte de minería de Bitcoin que había, trataron de prohibirla para que la energía fuera usada productivamente, o sea, en producción industrial y demás. Y creo que la IA, de alguna manera, o todo ese constraint que tienen energía, lo que hacen es que salgan modelos como DeepSeek, que lo que utilizaban eran menor procesamiento, open source, etcétera, y trataban de que utilizaran menos cómputo. A pesar de que China tiene Taiwán al lado y tiene toda la parte de producción de chips, se producen el 90% de los chips, y tiene una parte de Rails. Pero creo que ese constraint va a hacer que China sea muchísimo más fuerte en toda esa producción. O sea, creo yo, y creo que eso es lo que le va a hacer mucho más fuerte o buscar esa innovación. Claro. ¿No? O sea, al final, cuando limitas los recursos, lo que potencias es la innovación y la inteligencia de la gente para intentar resolver esos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de Europa, China, Estados Unidos, en el fondo, al final también Europa, durante muchos años, lo que nos hemos centrado es en proteger al débil y porque todos queremos ser iguales, quizás por nuestra tradición judío-cristiana, pero hay mucho... todo el fenómeno, bueno, pues todo el tema de, vamos a, por decirlo así, el máximo valor era la igualdad y lo que se intentaba proteger es vamos a proteger al débil para que todos seamos iguales, ¿no? Mientras que en China, también por su filosofía, pues quizás confucianista o totalmente diferente, se centran mucho más en ser el mejor, ¿no? Y cuando quieres ser el mejor, te da igual el débil, te da igual el flojo, porque quieres ser realmente el mejor, ¿no? Y bueno, pues eso nos está llevando a, bueno, pues a Europa con una sociedad de bienestar que en muchos casos es envidiable para otros y está fenomenal, pero por otro lado nos está retrasando en muchas otras cosas porque tenemos a nuestros competidores, entre comillas, que están apostando por ser los mejores no matter what, ¿no? O sea, da igual el coste, da igual el resto, ¿no? Pero ¿qué rol va a tener Europa realmente en esto, ¿no? O sea, tú mencionaste algunas empresas, pero bueno, esto es como cuando hablan de los grandes digitales. Sí. El único europeo es Spotify. Y de verdad, o sea, si pones el único, ¿no? Realmente, ¿dónde va a quedar Europa en la IA? Nosotros vamos a ser usuarios de los modelos fundacionales que van a ser americanos o chinos y vamos a importar sus tecnologías. ¿O realmente creéis que tenemos oportunidad de tener un rol relevante? Bueno, yo quiero ser optimista. Yo creo que sí que va a haber ejemplos de casos. No creo que solo tengamos a Spotify. O sea, yo creo que hay bastantes más ejemplos de empresas europeas relevantes. Obviamente todavía muy lejos de lo que es Estados Unidos. Y creo que, bueno, pues habrá ejemplos puntuales, pero es que yo creo que antes era mucho peor. O sea, antes ibas a levantar capital y básicamente o vivías en el Silicon Valley o no levantabas capital. Yo creo que ahora ya los inversores se han dado cuenta que el talento está distribuido y ahora empiezan a invertir en compañías fuera. Nosotros con Lucía somos un ejemplo de ellos y somos un ejemplo de que desde Madrid puedes levantar una compañía global con financiación de inversores internacionales, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo otra vez y de madurez del propio ecosistema, pero sí que quiero pensar que va a haber cada vez compañías más relevantes también dentro del mundo de la IA. Todavía también es un tema de tamaño, ¿no? O sea, respecto a otras economías, somos tremendamente más pequeños que China, somos la mitad de Estados Unidos, a nivel de tamaño, bueno, no, probablemente más pequeños que Estados Unidos, no la mitad. Entonces, bueno,
quiero ser optimista y pensar que sí que tenemos un rol si la regulación no se pone muy estricta y no nos impide, ¿no? Yo siento diferir, Javier, pero yo creo que estamos de alguna manera... abocados ya... No abocados, pero creo que la regulación... O sea, el otro día leía que salió una ley en Estados Unidos, una ley gubernamental en Estados Unidos que tiene una tendencia aceleracionista, de toda la parte aceleracionista que viene dentro del movimiento aceleracionista, que lo que dice es que vamos a desregularizar toda la IA, cosa que no estoy de acuerdo, pero que decía, vamos a desregularizar incluso... Como ahí hay muchas leyes federales, decía, vamos a penalizar y vamos a quitarle dinero de infraestructura y demás del gobierno central, vamos a quitarle a los estados que regulen la IA o que pongan. Entonces, claramente lo que están es tratando de buscar. Entonces, ¿cómo puedes competir con eso cuando tienes un mercado enorme, consumidor, una innovación brutal, una desregularización, y aquí te dicen, oye, no puedes sacar lo que tú estás haciendo en Lucía, no lo puedes sacar porque estás haciendo perfilado no sé qué, porque estás hablando... Te empiezan a poner cada vez más regulaciones que a ti lo que hace es generarte más coste. Entonces, bueno, eso lo que hace es que busques que me voy a ir a innovar a Estados Unidos, no me quedo Eleven Labs, no me quedo aquí, me voy a otro lado, ¿no? No sé, yo quiero pensar como emprendedor que muchas veces yo también, son excusas que nos ponemos para justificar que no hemos tenido éxito, ambición o lo que sea, ¿no? Al final, los recursos están ahí. Yo creo que si eres un tío espabilado con ganas y con hambre, hoy es más fácil que hace 10 años y que creo que lo puedes hacer. Y muchas veces pues nos sirve como una maravillosa excusa para decir, no, es que la regulación nos impide ser exitosos, ¿no? Yo no lo digo como excusa, yo lo digo como una cuestión de, oye, ¿quién te pone el mejor terreno fértil para tú poder crear tu startup? Que al final tú tienes la movilidad de crearla aquí o crearla en Estados Unidos. ¿Cuáles dirías que son las... Creo que más para Alberto, ¿no? ¿Cuáles son, si tú tendrías que decir 3 cosas concretas que hay en Europa o en España, bien sea desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de acceso a capital, desde el punto de vista de talento, lo que sea, que son las barreras que llevan a ese escenario que tú estás describiendo? Yo creo que hoy en día, en IA específicamente, hay una regulación. O sea, si tú te pones a ver el mapa del mundo, solo Europa es el que tiene una regulación como tal. ¿Y ¿no? qué implica esta regulación? Hazlo como que del día a día para que la gente... O sea, no me la conozco perfectamente, pero, por ejemplo, perfilado. Si tú quieres hacer perfilado, quieres tomar una decisión, cosa que me parece realmente bien. Yo no estoy criticando la regulación. Yo lo que estoy diciendo es que a nivel competitivo, si tú tienes un país que tiene regulación y otro país que no tiene, pues ¿dónde vas a empezar? ¿Dónde te vas a ir a innovar? ¿No? O sea, te vas a ir a innovar donde menos regulación te ponga y donde más terreno fértil te den. Entonces, por ejemplo, si tienes que hacer un perfilado para recursos humanos para elegir un candidato o para tomar una decisión, no lo puedes hacer. Si vas a hacer un perfilado con lo que estás en la IA, no lo puedes hacer porque puede generar sesgo y demás. Y que la IA realmente lo hace. La IA lo que hace es amplificar el sesgo que tenemos los humanos y ha sucedido en muchos casos. Entonces, yo entiendo la regulación, pero el perfilado es uno. Luego, si vas a tener un compañero mental, tampoco es una cosa que tienes que tener ciertas medidas de seguridad. No es que no lo puedas hacer, pero tienes que tener ciertas medidas de seguridad. Lo que hace es que te encarece de alguna manera el sacar una operación así, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ese es la parte de regulación. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que acceso a capital desde España ya hoy se puede tener acceso a capital para financiar proyectos potentes. Entonces, a mí quizás lo que falta son 2 cosas. Por un lado es acceso a talento de gente con experiencia habiéndolo hecho ya. O sea, yo tuve la suerte de trabajar en Silicon Valley porque mi empresa anterior, Tiquetea, la vendimos a Eventbrite, que estaba ahí, entonces me tocó pasar temporadas con ellos y me tocó trabajar muchas veces de la mano de gente que había pasado por Facebook, por Google, por Apple, y la verdad te das cuenta, hablando con ellos, que eran gente muy trabajadora, pero era tan inteligente como los que tenía en Madrid, solo que tenían la experiencia de haber trabajado en empresas y haber visto cómo escalarlo, ¿no? Y cuando lo has visto, es mucho más fácil hacerlo, porque, joder, al final este tipo de cosas son complejas y nada complejo la gente lo sabe hacer a la primera. Tienes que aprender y se aprende iterando, ¿no? Entonces, nos falta quizás experiencia, no creo que es un tema de inteligencia, es un tema de gente con experiencia habiéndolo hecho, que eso en empresas como Silicon Valley pues es mucho más fácil tener acceso a ese tipo de talento, ¿no? Y luego hay otro tema que es el tema del tamaño del mercado, ¿no? Al final, en el fondo, la Unión Europea es un oxímoron en sí mismo porque no es una unión política lingüística. Cada país, pues todo el mundo que nos ha intentado, que nos ha tocado abrir oficinas en Francia, en Alemania, en Italia, pues te das cuenta que es pues es un quilombo cada vez que intentas abrir una cosa de estas y que cada mercado tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces nuestros mercados son mucho más limitados, mientras que en Estados Unidos un momento que primero es el inglés, que es el lenguaje universal de los negocios y del trabajo, y luego es un mercado mucho más amplio. Entonces ellos de primeras parten con una ventaja que su mercado objetivo es mucho más grande y además parten con un talento
que tiene la experiencia de haberlo hecho ya, ¿no? Entonces eso es quizás, de alguna manera, lo que nos ha por detrás. Y lo último, para mí más importante, es un tema de mindset. Ellos, cuando tú vas a Silicon Valley y hablas con ellos, te miran a la cara y te dicen que realmente van a cambiar el mundo. Pero además que se lo creen de verdad. O sea, no están blafeando, o sea, se lo creen de verdad. Mientras que en España o en Europa, pues muchas veces tienes que ir casi como a la chiquita callando, porque como levantes un poco la cabeza, ya van a venir y te van a pegar una colleja, ¿no? Entonces, hay un tema de mindset que todavía yo creo que es importante que de alguna manera intentemos pensar más en grande y cómo crear compañías con mayor impacto, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a entrar en el último segmento. Vamos a volver a traer esto más al nivel personal, ¿no? Vale. Pues nos fuimos muy interesante, pero nos fuimos a los grandes macro. temas, ¿no? El otro día estaba haciendo yo algo, estaba usando ChatGPT, la básica, ¿no? Estaba haciendo un curso que me pidieron y tenía que analizar un vídeo, tenía que escribir, no sé, lo hice con inteligencia artificial. Y mi hija me dijo, se está atrofiando el cerebro. Uh-huh. Y después yo le dije, no, eso no pasa nada, porque yo lo uso de esta manera. No, pero entonces estudié psicología y me trajo un gráfico que después está circulando por internet, que muestra un cerebro de alguien que está dando el día, que solo tiene un pedacito ahí encendido, y una persona que está haciendo la cosa sin ella y tiene todo el cerebro encendido, ¿no? Pero más allá de qué tan real sea eso, pues lo que sí está sucediendo es que hay cosas que ya dejamos de hacer. Uh-huh. O sea, una traducción. ¿Sí? O sea, tú antes querías escribir un mail, no sé, en inglés y tenías que escribirlo en inglés. Hoy podrías tener una conversación de 50 mails con una persona sin saber inglés, incluso sin escribir los mails, porque te lo escribe la IA. Entonces, ¿qué impacto está teniendo eso en la gente? Bueno, y es algo que sin duda también he pensado, ¿no? Al final el cerebro no deja de ser un músculo. Y como todo músculo, si no lo usas, se atrofia, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay determinadas capacidades intelectuales que antes requerían un esfuerzo y que ahora con la IA tú le escupes un prompt y te contesta un mail formal, bien estructurado, sí, en un inglés mucho mejor, o en un alemán o en un japonés mucho mejor que el que tú jamás serías capaz de hacer. Y eso hace que lo dejemos usar, ¿no? Entonces, todos ahora también de cara, pues en el coche usamos el GPS y mi capacidad para saber moverme por una ciudad como Madrid, pues ahora es mucho menor que quizás antes de usar el GPS, ¿no? O cuántos números de teléfono recuerdas de cabeza, ¿no? Yo recuerdo el de mis amigos de la infancia y el de mi mujer, y ya está, no sé ninguno más, ¿no? Entonces, esa serie de capacidades intelectuales, de alguna manera, el cerebro, que es sabio por todos estos años, es como que se va apagando porque ya no son necesarios, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que por otro lado, pues intentemos empezar a usar otro tipo de habilidades intelectuales o cerebrales, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, me preocupa, ¿no? Y de hecho, existe este concepto, esta gente que está diciendo que si seguimos así, podemos evolucionar hacia un mundo de la idiocracia, ¿no? Donde todos nos vamos a volver idiotas y básicamente al final va a ser un gran algoritmo el que nos va a gobernar porque también no nos olvidemos de que tiene unas capacidades de manipulación bastante importante. Y al final la IA, depende cómo te conteste, cada vez está cogiendo más contexto. Ahora hemos visto que han lanzado ya los navegadores de tal manera que se integran con tu correo, se integran con tu calendario, cada vez tienen información mayor sobre ti y tienen una capacidad de persuasión mucho mejor que muchas cosas, ¿no? Entonces van a poder coger mucho control, nos van a poder persuadir y bueno, pues hacernos de alguna manera que cambien nuestra forma de ver o nuestra forma de opinar y nos vayamos hacia una idiocracia, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me preocupa, sin duda. Creo que la forma de combatirlo es manteniendo ese espíritu crítico entre todos y que de alguna manera seamos muy conscientes de qué estamos delegando a las máquinas y qué no, y que, igual que se habla de, de que nos acomodamos físicamente y nos atrofiamos muscularmente, pues que tampoco nos acomodemos y no tengamos ese sedentarismo intelectual, ¿no? Sino que intentemos mantener la mente en ejercicio e intentar tener ese esfuerzo intelectual, ¿no? Pregunta salón de clase. Perdón. Sí, no, yo creo que, o sea, por supuesto, yo creo que vamos a tener dos tipos de personas, los que van a ser parte de esa idea. Obesos intelectuales, ¿no? Eso, gracias. Los idiotas. Sí, los idiotas. Y, eso hay bastante ya, ¿no? Claro, que es que eso va a seguir habiendo, o sea, es que eso yo creo que va a seguir y va a haber gente, o sea, yo creo que va a haber dos tipos de personas, los que deleguen completamente su pensamiento y los que utilicen las herramientas para poder pensar mejor. Yo, o sea, quiero considerarme del segundo y creo que con la IA yo pienso mejor y más rápido, incluso le hago preguntas. Yo no le pido, dame un correo, yo le pido, dame 3 correos y yo soy el último que agarro y muevo, este hook me gusta más, este título me gusta mejor, tal, no sé qué, y termino considerándolo. Creo que, por supuesto, todo lo que sea cultura general, aprender, pensamiento crítico, lógica y demás, va a ser cada vez más importante porque lo que vamos a necesitar es discernimiento, saber si lo que nos está diciendo es verdad o no, y esa experiencia que tú hablabas. El otro día le daba una clase a un consejo de administración de una empresa del IBEX y le decía,
el problema no es vuestro, porque vosotros ya tenéis la experiencia de director de calidad, tú ya sabes cómo es ser director de calidad y le pides a la IA que te haga un informe de calidad y vas a saber si tienes razón o no tienes razón. El becario no. El becario que acaba de empezar le pide un informe y quizás está alucinando en sí porque te está contando cosas que no tienen sentido para la realidad ni para la experiencia. Entonces, creo que esa parte de discernimiento es importante. Entonces, bueno, creo que va a haber una parte de evolución, ¿no? Evolutiva, ¿no? Pero aquí hay un tema interesante que yo creo que impacta la educación, impacta también los primeros años de carrera, ¿no? O sea, yo he escuchado y no tengo evidencia estadística, pero he escuchado que hay profesiones de alto impacto o profesiones buenas, consultoría, banca, etcétera, donde los niveles junior son los que se están viendo afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas de estas compañías o en estas carreras tú empiezas y ¿qué haces? Pues al principio tienes que aprender a recuperar información, tienes que aprender a comunicar de manera escrita de una manera potente, tienes que aprender a conectar puntos y sacar conclusiones, que son, si volvemos al principio de la conversación, son de cierta manera las capacidades que comentasteis que la IA son las primeras que está cambiando o automatizando, ¿no? Pero claro, yo lo que digo, yo conociendo consultoría, que lo conozco de pe a pa, es que si no fuiste junior no puedes ser manager. Entonces, igual en la universidad, oye, si no supiste escribir un paper, porque te lo hace ChatGPT, es que no lo aprendiste. Entonces, no sé, yo creo que ahí puede llegar un vacío de capacidades que haya cosas que en una generación no se sepan hacer. Pero yo creo que hay capacidades transporte, ¿no? O sea, yo creo que hay materias transporte que lo que hacen es enseñarte una capacidad. Entonces, bueno, puedes enseñar la parte o lo que buscabas del análisis o del pensamiento, porque quizás lo que te pedían cuando hacías un ensayo no era el output en sí, era que pensaras cómo estructurarlo, las ideas y la narrativa, cosa que con la IA lo puedes hacer. No tienes que saber escribir, o sea, o no tienes que saber caligrafía. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron caligrafía. Entonces, hay cosas que ya no tienen sentido, o sea, no tienen sentido en enseñar caligrafía. Entonces, bueno, y quizás sí mecanografía, porque vamos a pasarnos la mayor parte del tiempo enfrente de un ordenador. Entonces, yo creo que hay una cantidad de cosas que tenemos que cambiar en cómo enseñamos a la gente y en qué enseñamos a la gente y tratar de entender la esencia. Y la esencia es saber pensar. La esencia es que sepamos pensar mejor. Entonces, ¿cuáles son las materias transporte que nos permiten pensar mejor para poder hacerlo? Claro. Para ser junior no tenías que servir café, ni tenías que escribir el mail de tu manager ni tal. Pero quizás antes lo hacías porque eras el junior y tenías que escribir el mail. Hoy en día quizás el manager mismo ya ni tiene secretaria y él escribe el mail porque se lo hace ChatGPT o hace lo que sea. Entonces, ya no necesita el junior para que le haga eso. Pero necesitará el junior para que haga otras cosas, para que coordine quizás muchas inteligencias artificiales o muchos agentes o lo que sea. Entonces, yo creo que, nuevamente, lo que hablamos al principio, se van a redefinir los roles, no van a desaparecer, se van a redefinir, igual que se redefinió la secretaria, ¿no? Claro, igual antes necesitabas 3 juniors para un proyecto de consultoría y ahora te vale uno espabilado para que pueda llegar a aprender y hacer, ¿no? Entonces, igual en la formación, pues antes te pedían un paper y ahora lo que tienen que pedir es una exposición oral, donde tú presentes de manera oral y defiendas y argumentes a favor y en contra de determinadas ideas, ¿no? Para que el profesor, pues sea capaz de evaluar si efectivamente lo has incorporado ese conocimiento, ¿no? Pero yo creo que todo este tipo de cambios son justamente los que tenemos que ver, ¿no? Y el profesor, obviamente, antes le pedía un paper y ahora quizás no tiene sentido porque no sabe si lo ha fusilado de ChatGPT o no, ¿no? Pero cuando le haces una presentación oral, pues ahí ya no hay forma de engañar, ¿no? Entonces yo creo que son también los propios profesores, ¿no? Muy bien. Oye, esto lleva a un mundo idílico para algunos en el cual los humanos ya no tenemos que trabajar, ¿no? Sería como un poco o sea, mezclamos la IA con los robots y hacen todo por nosotros. Pero bueno, esto está desde el inicio de la Revolución Industrial. Estamos con esta idea, ¿no? Pero ahora pareciese que a lo mejor podría suceder. ¿A vosotros veis un futuro así? Bueno, yo creo que depende de nosotros, entre comillas, de cómo queramos redirigir el camino, ¿no? Lo has dicho tú, viene de antes, ¿no? O sea, todos, bueno, en la época de la antigua Grecia existían determinadas castas, ¿no? Donde había gente que no tenía que trabajar. Los filósofos, pues se dedicaban a filosofar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una red de esclavos que trabajaban por ellos, ¿no? Hoy, obviamente, pues la esclavitud está abolida y no podemos hacerlo, pero podemos tener robots que funcionen como esclavos, ¿no? Y que hagan ese trabajo y de repente para nosotros, pues ya no tengas que trabajar sea una opción.
El problema es que muchas veces el trabajo justamente te da propósito, que hablabas antes, ¿no? Entonces, si no tenemos un trabajo, no tenemos propósito, hay mucha gente que no sabría qué dedicar su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo siempre hablo de un libro que me gusta porque se llama Maná, está escrito hace como 15 años y es un libro muy cortito antes de todo el tema de la inteligencia artificial, pero básicamente en ese libro está partido en dos. Hay una primera etapa que es una distopía donde básicamente la inteligencia artificial se convierte en el máster de los humanos y nos domina y es un mundo, bueno, pues muy apocalíptico, pero luego básicamente hay una segunda etapa del libro donde ilumina, y la primera está geolocalizada en Estados Unidos y la segunda habla de que se van a Australia y en Australia han tomado una decisión completamente diferente donde realmente la inteligencia artificial está al servicio de los humanos y los humanos se dedican pues a filosofar, a pintar, a dibujar, a ir al monte y a vivir, ¿no? Entonces, y depende un poco de nosotros como humanos que estamos ahí que lo orientemos hacia un camino u otro. Vale, pero en un mundo en el cual... Bueno, un mundo no. Nosotros tres, que queramos o no, nos definimos no solo por lo que somos, sino por lo que hacemos. Uh-huh. Pues tú, Tiquetea, Lucía, lo que estás haciendo ahora. Tú, Gelt, que nunca me has dicho por cuánto la vendiste. Yo, mis temas, mi podcast. O sea, a ver, me defino por mi intelecto, por lo que hago. O sea, seríamos felices en un mundo en el cual no tenemos que trabajar, porque en gran medida nos identificamos por lo que trabajamos. Estamos teniendo esta conversación aquí, porque vosotros sois personas que habéis llegado a cierto punto de éxito y todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso, ¿no? Y es un poco como el motor. Entonces, ¿puede haber humanos felices sin trabajar? ¿O podemos nosotros tres ser felices sin trabajar? Sin duda. Yo creo que esto no va a pasar mañana, Joseph. O sea, yo creo que todavía hay humano para rato y creo que tenemos... o sea, la humanidad nos vamos a reciclar y a buscar la manera de dar valor a eso, ¿no? O sea, yo creo que vamos a tratar de externalizar muchas de las cosas que quizás nos aburren, no como ahora que, oye, las cosas bonitas, que es pintar y te lo hace mejor ChatGPT, un poema te lo hace mejor ChatGPT y todavía la colada o la cocina la tenemos que hacer los humanos, ¿no? Yo creo que cambiaremos esos roles también. No, pero no yendo tanto al meme, sino creo que en la parte, yo creo que va a tardar. Pero suponiendo que ese futuro llega, como dices tú, y demás, yo creo que el humano siempre va a buscar propósito, porque al final yo soy lo que hago. Y sea filosofar o sea trabajar, o sea, para mí, mi vida y mi trabajo soy yo, porque es parte de mi identidad. Incluso el otro día lo hablaba y decía que cada vez que vendo una compañía y creas una nueva, pues tienes que cambiar esa identidad y tienes que decir, y al final te redefines, ¿no? Y decir, oye, pues antes era Lucía y antes era Tiquetea, ahorita soy Lucía, antes era Gelt, ahora soy Rebundle. Entonces vas buscando ese cambio de identidad también de lo que te lleva y lo que te llama, ¿no? Y el propósito. Entonces creo que el humano siempre va a buscar propósito y siempre va a buscar hacer lo que le gusta. Claro. Y buscaremos de hecho, eso, el problema ¿no? es que hoy en la sociedad actual la mayoría de las personas buscamos o encontramos el propósito en el trabajo, cuando históricamente no era así. Antes podías encontrar el propósito en la religión, en tu familia o en tu filosofía, ¿no? Entonces yo creo que, sin duda alguna, me puedo imaginar un mundo donde no tengas que trabajar y aún así ser feliz porque dedicas tu esfuerzo y tu tiempo a otro tipo de actividades, ¿no? O igual, lo que hoy pensamos que para nosotros no es trabajo, dentro de unos años será trabajo. Yo el otro día hablaba con un amigo mío y decía, joder, si mi abuela le dijera a qué me dedico yo y por qué me pagan por trabajar, diría que eso no es trabajar para ella, ¿no? Porque ella estaba acostumbrada a otro tipo de cosas. Entonces, quizás para nosotros, nuestros hijos trabajarán en algo que para nosotros no es trabajo y sin embargo para ellos pues les remuneran gracias a eso, ¿no? Entonces, bueno, sin duda yo creo que seremos capaces de encontrar propósito sin tener que trabajar. Yo tengo amigos y familiares que todavía piensan que yo desbloqueo móviles. O sea, que yo a lo que me dedico es a desbloquear Claro, móviles. Mobile Dreams. Mobile Dreams. Mi dream desbloquear que me móviles. Ya está, ¿no? Ah, o sea, todos los móviles que se roban te los traen a ti. Me lo traen, oye, ¿me puedes desbloquearlo? Muy bien. Oye, Javier, muchísimas gracias por venir. Gracias, Joseph. Un placer. Por como segunda, siempre. tercera vez. Uh-huh. Y Alberto también, gracias por venir por tercera vez. Gracias a ti. Yo creo que tenías que empezar a dar tazas tipo El Hormiguero, que empiezan Sí. a dar que sí, premium y tal, y te van poniendo las Oye, a tazas mí, de oro. yo quiero que me pongan el programa en Radio Televisión Española como Broncano. Sí. Que me paguen como él. A ver, a ver. Con vuestros impuestos. Lo lograrás, estoy seguro. En prime time. Así que bueno. Oye, una reflexión final sobre lo que hemos hablado o algo que quieras dejarle a los oyentes. O sea, yo tengo mucha fe en la humanidad y creo que saldremos adelante por parte de la inteligencia artificial. Estoy seguro que la inteligencia artificial nos va a empoderar y nos va a hacer mejores. No lo veo en algo positivo, no en todo
lo negativo que aparece, que nos van a quitar el trabajo y nos van a... O sea, yo creo que al revés, nos va a hacer mejores y nos va a hacer más humanos, ¿no? Yo también quiero terminar con un mensaje optimista, ¿no? Que intentemos cambiar el miedo por la curiosidad. Que intentemos, bueno, pues básicamente probar, ¿no? Probar, iterar, aprender, escuchar podcasts, ver vídeos e intentar aprender para ver cómo lo podemos incorporar en positivo a nosotros, ¿no? Muy bueno.